Imagina esto. Estás en una habitación de hospital. El bip de las máquinas se detiene. El reloj marca una hora que no vas a olvidar jamás. Y el pecho de la persona que amas ya no sube ni baja. Los doctores se miran. Alguien dice hora de muerte. Las manos se sueltan. Las lágrimas empiezan. Pero en medio de todo ese ruido, una pregunta silenciosa se clava en tu mente. ¿Y ahora dónde está? ¿Qué pasó con su alma en el segundo exacto en que dio su último suspiro? Tal vez no fue en un hospital, tal vez fue en un accidente, en una llamada de madrugada, en un mensaje que decía, lo siento, no resistió. El escenario cambia, pero la pregunta es la misma. Miras el cuerpo inmóvil, el cajón abierto, la foto sobre flores blancas, y por dentro te arde una sospecha. Esto no puede ser todo. No puede ser que una vida entera se apague como una pantalla y ya. Otros te dan respuestas rápidas. Unos dicen, ahora es un ángel que te cuida. Otros juran su espíritu se quedó aquí, contigo. Otros, más fríos, susurran no hay nada después. Y tú, atrapado entre frases hechas, casi tienes miedo de admitir lo que piensas cuando llegas a casa. Apagas la luz y te quedas solo con tu almohada. Dios, si estás ahí, dime qué pasó con él, con ella, y qué va a pasar conmigo cuando me toque. Este video nace justo de ahí, de ese nudo en la garganta que nunca se confiesa en voz alta. No vamos a jugar con historias de fantasmas para asustarte, ni con frases motivacionales vacías para consolarte 5 minutos. Vamos a entrar de lleno en la pregunta que casi nadie se atreve a mirar de frente. ¿Qué le ocurre realmente al alma en el momento de la muerte y después? ¿Se queda rondando la tierra? ¿Duerme? ¿Desaparece? ¿O cruza una frontera que ahora mismo no vemos, pero que un día todos vamos a cruzar? La Biblia no esquiva el tema. Habla de polvo que vuelve a la tierra, de espíritu que regresa a Dios, de paraíso, de juicio, de consuelo y de separación. Habla de un hoy, estarás conmigo, y de un después de esto, el juicio. Y si es verdad que Dios dejó todo eso escrito, no fue para que decoráramos funerales con versículos, sino para que aprendiéramos a vivir con los ojos puestos en la eternidad. En este viaje vamos a hacer algo concreto, tomar tus miedos, tus dudas, tus experiencias extrañas, tus sueños con personas que ya partieron, tus preguntas sobre ¿me están viendo? Y ponerlos frente a lo que Dios dice. No para aplastar lo que sientes, sino para ordenarlo. Vamos a hablar de alma, de muerte, de lo que pasa en el primer segundo después, de ángeles, de juicio, de cielo, de infierno y sobre todo de esperanza. Quizá este sea el video más incómodo que veas en mucho tiempo, pero también puede ser el más liberador. Porque cuando entiendes lo que hay después de la última respiración, dejas de vivir anestesiado y empiezas a vivir despierto. Y eso, aunque no lo parezca, no tiene nada que ver con obsesionarse con la muerte, sino con aprender a valorar cada día que sigues vivo. Antes de seguir avanzando en este tema, que casi nadie se atreve a tocar, te voy a pedir algo muy simple. Si sientes que esto está hablando a tus miedos más profundos, suscríbete ahora mismo al canal. Así no solo apoyas este contenido, sino que te aseguras de no perderte los próximos videos donde seguiremos respondiendo preguntas que afectan directamente a tu alma y a tu eternidad. Para entender qué pasa con el alma después de la muerte, primero tenemos que atrevernos a mirar de frente qué es la muerte según Dios, no solo según lo que sentimos. Para nosotros, la muerte es el silencio del teléfono que ya no va a sonar, la silla vacía en la mesa, la cama que nadie vuelve a ocupar. Es ausencia, ruptura, un antes y un después. Pero la Biblia describe algo aún más profundo. A la muerte no es solo que el corazón deja de latir, es que algo se separa. El cuerpo, ese que toca, abraza, ríe, se cansa, vuelve al polvo, y el alma,
Esa parte invisible que piensa, ama, recuerda, desea, se presenta ante aquel que la creó. No es un apagón total, es una separación. Imagina el cuerpo como una casa. Durante años has vivido ahí, decorando cuartos, abriendo ventanas, cerrando puertas. Un día, por orden del dueño del tiempo, te toca desalojar. La casa queda vacía, pero tú sigues existiendo. Eso es la muerte de hallar la casa. No dejar de ser. Por eso, en muchos pasajes, la Biblia llama a la muerte dormir. No porque el alma quede inconsciente o perdida, sino porque desde la perspectiva de Dios, la muerte no es el final definitivo. Lo que para nosotros es nunca más, para Él es por ahora. Lo que nosotros llamamos entierro, Él lo ve como siembra. Y aquí aparece otra pregunta incómoda. Entonces, ¿qué es realmente el alma? No es un fantasma de película, no es una energía abstracta, es tú. Sin tu cuerpo, es tu conciencia, tus recuerdos, tu capacidad de amar y responder a Dios, despegados de los límites físicos. El cuerpo puede enfermar, envejecer, romperse. El alma, no. El alma cruza lo que el cuerpo no puede. Cuando aceptas que la muerte es separación y no desaparición, algo cambia. Deja de sonar tan absurdo preguntarte, ¿dónde está ahora esa persona? Porque entiendes que, aunque el cuerpo esté en una tumba o en una urna, ella, él, siguen existiendo. La verdadera pregunta ya no es si sigue, sino dónde y con quién. Y esa, justamente, es la pregunta que vamos a empezar a responder a partir de ahora, en ese primer segundo, después de la última respiración. ¿Qué ocurre con el alma? ¿Se queda en la casa vacía, se pasea por el barrio, o cruza una puerta que solo se abre una vez en la vida? Vamos a ese instante que nadie puede grabar con una cámara, el momento exacto en el que el alma se despega del cuerpo. Desde fuera, lo único que vemos es que el pecho se inmoviliza, la piel cambia de color, la mirada se queda fija en un punto que ya no nos mira. Desde dentro, algo infinitamente más grande está pasando. La Biblia nos da pequeñas ventanas a ese momento. Una de las más conocidas es la escena de Jesús crucificado, hablando con un criminal al borde de la muerte. Ese hombre no podía hacer buenas obras, no podía ir a una iglesia, no podía empezar de nuevo, solo podía colgar de una cruz y reconocer: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». La respuesta de Jesús no fue: «A más adelante, vemos qué pasa contigo». Fue directa, casi urgente: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Hoy no, quizá, no después de vagar un tiempo por la tierra, no cuando todo termine al final de los tiempos. Hoy hay. Eso nos revela algo que rompe muchos mitos. Para quien muere confiando en Cristo, la transición es inmediata. Se cierra una puerta, se abre otra. Otra escena es la parábola del rico y Lázaro. Ambos mueren, pero sus caminos se separan al instante. Lázaro es llevado a un lugar de consuelo. El rico despierta en un lugar de tormento. Ninguno de los dos se queda deambulando por su casa moviendo cortinas o enviando señales sutiles a sus familiares. Sus almas están plenamente conscientes, en realidades distintas, sin confusión sobre dónde está. Y en ambos casos aparece un detalle que solemos pasar por alto: hay movimiento. No es un alma que se queda pegada al cuerpo, es un alma que es llevada, recibida, ubicada. En el caso de Lázaro, el propio texto habla de ángeles que lo transportan. Nada de perdido en el limbo, nada de flotando sin rumbo. Hay dirección. Es cierto, tú y yo no hemos cruzado aún ese umbral, pero Dios, que no está limitado por nuestra ignorancia, decidió darnos estas escenas para que no camináramos a ciegas. No conocemos cada detalle del cómo, pero sabemos lo suficiente del qué en el momento de la muerte. El alma no entra en un pasillo interminable sin señales. Entra en un destino acorde a la decisión más profunda que tomó en vida: vivir con Dios o sin Él. Y sí,
Eso le pone un peso completamente distinto a la manera en que pensamos en la muerte, porque si el tránsito es inmediato, entonces también es urgente decidir antes de que llegue. Nadie negocia su destino eterno desde una camilla. Esa conversación se tiene mientras el corazón aún late. Si el alma no se queda atrapada en el cuerpo, surge otra pregunta inevitable. Entonces, ¿qué pasa con todas esas historias de almas que se quedan, de casas embrujadas, de presencias, de sueños hiperrealistas, con gente que ya murió? ¿Es todo mentira? ¿Es imaginación? ¿Es algo más? Aquí es donde muchas personas se alejan de Dios o se meten en terrenos peligrosos, porque en lugar de buscar respuestas en la palabra, las buscan en películas, rituales, leyendas familiares o en lo que un día sintieron. Y no estás loco si has tenido experiencias que no sabes explicar, pero tampoco puedes construir tu teología solo con lo que has vivido. La Biblia es clara en algo que, al principio, resulta incómodo. El mundo espiritual existe, pero no está compuesto solo por almas humanas. Hay ángeles, enviados por Dios para servir, proteger, guiar, y hay fuerzas de maldad que se disfrazan, engañan, imitan, confunden. Cuando alguien ve algo o percibe una presencia, puede que esté abriendo una ventana a esa guerra invisible. Eso no significa que todo lo extraño sea demoníaco, pero sí significa que no debemos asumir automáticamente que es el alma de un familiar que no se ha ido. La misma Escritura prohíbe intentar contactar a los muertos, no porque Dios quiera arruinarnos la curiosidad, sino porque sabe que ese terreno está lleno de engaño. Hay historias en la Biblia donde, por decisión soberana de Dios, un profeta ya muerto se aparece para dar un mensaje puntual, pero son la excepción, no la regla. No es un botón que podamos pulsar cuando nos apetezca. Cuando la Biblia dice que los muertos no tienen ya parte en todo lo que pasa bajo el sol, no lo dice para quitarles importancia a los que se fueron. Lo dice para proteger a los que se quedan. Tus seres queridos no están atrapados, atados a una casa, obligados a rondar los lugares donde murieron. Eso, aunque parezca romántico o trágico, no es consuelo, es una cárcel imaginaria. El verdadero consuelo está en algo mucho más firme. Saber que, si murieron en Cristo, están más conscientes, más libres y más vivos que nunca. No necesitan avisarte moviendo objetos, ni darte señales escondidas. Están en manos del mismo Dios al que le lloras de rodilla. Y si murieron lejos de Dios, tampoco se quedan por aquí intentando arreglar su destino. Eso duele, pero también nos despierta la ventana para cambiar de rumbo esa hora, mientras respiramos. Entonces, si el tránsito del alma es inmediato, ¿qué es lo que la espera al otro lado? La Biblia habla de dos realidades que, aunque no son todavía el cielo nuevo y la tierra nueva definitivos, sí marcan una diferencia absoluta en un estado de consuelo y presencia con Dios y un estado de separación y tormento. La primera imagen la vemos en esa frase que Jesús pronuncia al ladrón arrepentido: «Al estarás conmigo en el paraíso». No describe un salón blanco vacío, describe compañía. Lo central no es el lugar, es con quién estás. El alma que cruza confiando en Cristo no cae en un limbo frío, sí en brazos. Pablo, años después, escribe algo que suena radical. Dice que para él partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. No habla de dormir siglos en una nada, habla de estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Para alguien que ha probado la cercanía de Dios en la tierra, la idea de estar con Él sin estorbos es un alivio, no una amenaza. Del otro lado está la imagen del rico, que despierta en un lugar de tormento, consciente, recordando o deseando que alguien advierta a sus hermanos. Nada de caricaturas con diablos y trinchos. Es la descripción de un alma que de pronto entiende que vivió de espaldas a Dios y que esa decisión tiene consecuencias eternas. Tal vez te incomoda escuchar esto. Parte de nosotros preferiría pensar en un final neutro, en un todos terminamos en un lugar mejor,
o en un cielo sin cruz. Pero si eliminamos la posibilidad de separación, también anulamos la importancia de las elecciones que hacemos aquí. El amor de Dios no es indiferente. Respeta tanto tu libertad que te permite decirle no, incluso para siempre. Lo que pasa después de la muerte no es un sorteo cósmico. Es el resultado amplificado de una postura que fuimos tomando poco a poco. Dios, te quiero cerca. Oh Dios, vive lejos de mí. El juicio, en el fondo, es Dios confirmando para la eternidad la relación que tú quisiste tener con Él en el tiempo. Y sé que, hasta aquí, la idea puede asustar. Pero déjame adelantarte algo. El propósito de todo esto no es que vivas con terror a morir, sino que por fin dejes de vivir con terror a vivir sin propósito. El miedo a la muerte se reduce cuando entiendes que el que te espera al otro lado ya te amó primero en esta vida. En este punto, tal vez te estarás preguntando, ¿y todo esto termina en almas flotando para siempre? Nunca volvemos a tener cuerpo. La eternidad es ser una especie de chispa consciente en medio de una luz difusa. Si esa fuera la promesa, seamos honestos, no sonaría tan maravillosa. La Biblia, sin embargo, abre otro capítulo a la resurrección. No solo la de Jesús, sino la de todos. Habla de un día en el que el reloj de la historia se detendrá. El cielo se abrirá, y aquel que una vez entró al mundo en silencio, regresará con una voz que nadie podrá ignorar. Imagina cementerios completos despertando, mares devolviendo cuerpos, polvo que vuelve a organizarse en formas humanas nuevas, no como zombies de película, sino como versiones glorificadas de lo que fuimos sin enfermedad, sin limitaciones, sin ese cansancio que a veces nos hace querer quedarnos en cama para siempre, cuerpos que no se rompen, almas que no se apagan. Para muchos, esto suena a ciencia ficción, pero para los primeros cristianos era el núcleo de su esperanza. No creían solo en ir al cielo, creían en que, al final, cielo y tierra se reconciliarían, y ellos vivirían en un mundo renovado, con cuerpos renovados, en una relación renovada con Dios. Tal vez pienses en alguien que pasó años atado a una cama, en alguien que vivió atrapado en un cuerpo que no respondía, en un niño que jamás pudo correr. La resurrección significa que la última palabra sobre ese cuerpo no la tiene la enfermedad, ni el accidente, ni la vejez. Latín, Dios. Y aquí hay algo más tanto quienes hoy están en ese estado de consuelo con Dios, como quienes están en separación, resucitarán, unos para vivir eternamente con Él, otros para enfrentar una eternidad lejos de su presencia. No hizo luego de segundas oportunidades. Después de la tumba, es la confirmación final de lo que se decidió aquí. Pensar en la resurrección no es evadir la realidad del dolor presente, es ponerlo en perspectiva. Sí, duele despedir a alguien. Sí, duele imaginar tu propia muerte. Pero si la historia termina con resurrección y justicia, entonces ningún sufrimiento es definitivo. Ninguna tumba es el capítulo final. Solo es una pausa tensa antes del desenlace. Hasta ahora hemos seguido el hilo de lo que la Biblia revela, pero alrededor de ese hilo se han enredado muchas ideas humanas, a veces bien intencionadas, a veces peligrosas, y es imposible hablar de lo que pasa con el alma después de la muerte sin desarmar algunas de esas ideas que se han colado en canciones, refranes e incluso sermones. Una de ellas es pensar que todos terminamos en el mismo lugar. Suele venir envuelta en frases bonitas. Al final, todos vamos al cielo. Dios no va a dejar a nadie fuera. Suena tierno, pero convierte las decisiones de esta vida en un chiste cruel. Si no importa cómo viviste, si da igual si buscaste a Dios o lo ignoraste, entonces el libre albedrío es una ilusión y la cruz un exceso innecesario. Otra idea muy popular es que después de morir nos convertimos en ángeles.
La imagen es linda en alas, arpa, nube, pero la Biblia diferencia claramente entre humanos y ángeles. Los ángeles son otra categoría de seres creados, con un papel distinto en el plan de Dios. Tú no fuiste creado para dejar de ser tú. Fuiste creado para ser tú. Redimido, restaurado, pleno. Ser humano no es un castigo temporal del que uno escapa. Es parte del diseño eterno. También está la idea del alma en pena, condenada a quedarse aquí hasta que alguien la libere con ciertos rituales. Eso no solo no está en la Escritura, sino que nos expone a jugar con fuerzas espirituales que no entendemos. Dios no necesita que tú hagas ceremonias para terminar su trabajo. Él ya decidió cómo y cuándo cada alma cruza, y no está esperando que el ser humano corrija algo que él dejó a medias. Y quizá, la más sutil de todas, es la creencia de que el simple hecho de ser buena persona garantiza un buen destino. Como si el criterio fuera: no maté a nadie, ayudé cuando pude, no soy tan malo como otros. El problema es que ese estándar lo inventamos nosotros, ¿no? Dios en la Biblia habla de una bondad que va mucho más allá de comparar nuestra vida con la del vecino. Habla de qué hicimos con Jesús, no solo de cuánto nos esforzamos en no ser monstruos. Desenredar estas ideas no es para crear miedo, sino para quitar la neblina, porque mientras creas en mitos, nunca vas a tomar en serio la voz de Dios, y si algo está en juego aquí, no es ganar un debate teológico. Es el lugar donde tu alma va a abrir los ojos un segundo después de cerrarlos de este lado. Hasta aquí hemos hablado de conceptos grandes: a muerte, alma, juicio, resurrección. Pero todo eso se vuelve brutalmente personal cuando recuerdas un nombre concreto, el de esa persona cuya foto todavía no puedes borrar del celular, el de alguien cuya ropa sigue guardada en un cajón porque doblarla y regalarla sería admitir que de verdad se fue. Tal vez escuchas todo esto y sientes una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque, si esa persona murió confiando en Dios, saber que no está atrapada en la nada te consuela. Dolor porque la separación es real. No hay manera de espiritualizar la silla vacía en la sala. La fe no te obliga a fingir que no extrañas. Y aquí hay algo que pocos te dicen. Dios no espera que vivas la muerte de alguien que amas, como si no pasara nada. Jesús mismo lloró frente a una tumba, aún sabiendo que minutos después iba a resucitar a su amigo. Eso significa que llorar no es falta de fe, es parte del amor. Lo que sí hace la fe es cambiar la calidad de tu dolor. No lo elimina. No lloras como quien cree que nunca más volverá a ver a esa persona. Lloras como quien ha tenido que despedir a alguien en un aeropuerto, sabiendo que la distancia será larga, pero que hay un reencuentro agendado en otro calendario. Cuando pienses en ese ser querido, en lugar de imaginarlo atrapado entre dimensiones, tratando de tocarte en sueños, empieza a verlo como alguien que ya cruzó la meta, que ya no siente el peso que tú sí sientes, que quizá está orando por ti desde una perspectiva que todavía no entiendes, y cuando el miedo te susurre, ¿y si nunca más los veo? Recuerda que la promesa de Dios no depende de tu capacidad de entender detalles, sino de su capacidad de cumplir lo que dice. Eso sí, la esperanza de reencuentro no es genérica, no se basa en frases tipo seguro. Está en un lugar mejor solo porque nos consuela decirlo. La Biblia vincula esa esperanza a una relación con Cristo. No es que Dios sea cruel, es que Él mismo se ofreció como puente. Ignorar el puente y luego pedir que los dos lados del abismo estén unidos sin cruzarlo sería una injusticia con la cruz misma. Tu tarea hoy no es resolver el destino de los que ya partieron. Ellos ya están en manos de Dios. Tu tarea es decidir qué harás con lo que sabes para tu propia historia, mientras todavía estás del lado del reloj, no del lado de la eternidad. Llegados a este punto, podrías pensar: todo esto está bien para cuando me muera. Pero, ¿qué hago con esta información mientras sigo vivo? Y esa, en realidad, es una de las preguntas más importantes, porque entender lo que pasa después de la muerte
no es solo para tener tranquilidad en funerales, es para cambiar cómo vives los lunes, los viernes, los días aburridos y los días de fiesta. Imagina que tu alma pudiera mandarte un mensaje 5 minutos después de que mueras, sin filtros, sin miedo, sin distracciones. ¿Qué crees que te diría? Tal vez no te hablaría de cosas gigantes, sino de detalles que hoy estás pasando por alto, una disculpa que nunca diste, un abrazo que siempre pospusiste, una llamada que dejaste para cuando tengas tiempo, una decisión que sabías que tenías que tomar y siempre retrasaste por comodidad. Cuando miras tu vida desde la perspectiva de la eternidad, cambian tus prioridades. El éxito deja de ser solo acumular cosas o impresionar a otros, y empieza a ser llegar al final con la conciencia de haber amado bien, de haber obedecido a Dios aunque costara, de haber usado tus talentos para algo más grande que tu propio ego. La eternidad también le pone freno a ciertos miedos. ¿Cuántas decisiones no tomas por miedo al qué dirán, al fracaso, al rechazo, a la pérdida económica? Pero si tu alma va a seguir existiendo cuando todo eso ya no importe, ¿no tendría más sentido elegir lo que tiene peso eterno, aunque cueste un poco más ahora? Y por supuesto entender que la muerte es una puerta y no una pared, hace que quieras invitar a otros a prepararse, no desde el pánico, ni desde el juicio, sino desde el amor. Nadie obliga a un amigo a cruzar una autopista con los ojos cerrados. Si sabes que hay peligro y también sabes que hay salida, advertir no es fanatismo, es cariño. Vivir a la luz de la eternidad no significa despreciar esta vida. Al contrario, la vuelve más valiosa. Cada conversación pesa, cada gesto suma, cada decisión construye un camino. Es como si supieras que en cualquier momento te pueden llamar a abordar el vuelo. No vives paranoico, pero tampoco desperdicias el tiempo en la sala de espera. Hasta ahora hemos hablado de destinos, juicios, consuelo, separación, pero hay una pregunta que todavía no te he hecho de frente en sí. Hoy, esta noche, sin aviso previo, tu corazón se detuviera. ¿Dónde estaría tu alma un segundo después? No te la hago para asustarte, sino porque nadie más te la hace en serio. Todos damos por hecho que todavía falta mucho, que podremos arreglar cuentas con Dios más adelante, cuando se acomoden las cosas, cuando se pase esta etapa, cuando mejoremos un poco, pero la Biblia nunca promete que habrá un después disponible para negociar. Promete que hoy estás respirando y eso ya es una invitación. Puede que pienses en yo creo en Dios. No le he hecho mal a nadie. Supongo que estaré bien. Pero creer que Dios existe, por sí solo, no define tu destino. Los personajes de la Biblia que se rebelaron contra Él también sabían que existía. Lo que pesa no es solo si crees que Él está, sino que has hecho con su Hijo, con Jesús, ese que habló tan claro sobre la muerte y la vida, y que no solo habló, la atravesó. La buena noticia, la parte que a veces se vuelve tan familiar que ya ni nos sorprende, es esta: Dios no te dejó solo para que adivinaras cómo salvar tu alma. Él mismo se hizo hombre, vivió la vida que tú no puedes vivir, cargó con la muerte que tú merecías por tus pecados, y resucitó para abrirte un camino que tú no podrías abrirte jamás. La salvación no es un premio a tu esfuerzo, es un regalo que aceptas o rechazas. Aceptarlo no significa volverte perfecto de la noche a la mañana. Significa rendirte y admitir que no puedes salvarte solo, que necesitas el perdón de Dios y la vida nueva que solo Él puede darte. Significa pasar de vivo a mi manera a quiero vivir a la tuya. Solo tú sabes en qué punto estás con Dios. Tal vez llevas años cerca, pero nunca te has entregado. Tal vez llevas años lejos, pero algo en este mensaje ha ido tocando zonas que pensabas muertas. Sea como sea, mientras leas estas líneas, la puerta sigue abierta. Queda una última pieza. ¿Qué hago? En lo práctico, si quiero estar preparado para ese momento,
en que mi alma deje mi cuerpo, porque no se trata de repetir una frase mágica y luego vivir como si nada hubiera cambiado. Se trata de una relación que empieza en el tiempo y continúa en la eternidad. El primer paso es hablar con Dios con honestidad, no con frases aprendidas, sino con tus propias palabras. Decirle: sé que voy a morir algún día. Sé que no controlo ese momento. Quiero que cuando llegue, mi alma esté en tus manos. Reconozco que he vivido lejos de ti en muchas cosas. Te pido perdón. Creo que Jesús murió y resucitó para darme vida eterna. Quiero confiar en Él, no en mis méritos. Enséñame a vivir para ti desde hoy. A partir de ahí, empieza un camino, no de perfección instantánea, sino de transformación. Leer la Biblia ya no es solo una obligación religiosa, se vuelve una carta de tu Padre hablándote de quién eres y hacia dónde vas. Orar deja de ser una emergencia cuando todo va mal y se convierte en una conversación diaria. Buscar una comunidad de fe no es porque toca, sino porque sabes que no puedes caminar hacia la eternidad completamente solo. También implica revisar tu vida a la luz de lo que has aprendido. ¿Hay rencores que sigues alimentando como si fueras a vivir para siempre aquí? ¿Hay pecados que has normalizado porque todos los hacen, aunque sabes que dañan tu alma? ¿Hay cosas que sabes que Dios te pidió dejar y sigues posponiendo la obediencia? Vivir preparado no significa vivir obsesionado con la muerte, sino reconciliado con el hecho de que un día llegará. Significa poder decir, como muchos hombres y mujeres de fe a lo largo de la historia: si me toca morir hoy, me duele dejar a los míos, pero sé a dónde voy. Y mientras tanto, hasta que llegue ese día, aprovechar cada latido como una oportunidad para amar, servir, pedir perdón, reír, abrazar, compartir a Cristo con otros, no por culpa, sino por gratitud. La eternidad ya no es un tema tabú que evitas, es un horizonte que te guía. Hemos recorrido un camino largo. Empezamos en una habitación silenciosa, frente a un cuerpo inmóvil y una pregunta que quemaba por dentro: ¿dónde está ahora? Hablamos de muerte como separación, no como desaparición. Vimos que el alma no se queda atrapada en casas, ni vagando sin rumbo, sino que cruza hacia un destino real. Nos asomamos al consuelo del paraíso, a la seriedad del juicio, a la esperanza de la resurrección y a la promesa de un mundo restaurado. También desenmascaramos ideas bonitas pero falsas, esas que adormecen la conciencia y nos hacen creer que da igual lo que hagamos con Dios porque, al final, todos estaremos en un lugar mejor. Descubrimos que la Biblia no habla de un final genérico, habla de una puerta estrecha y de un camino amplio, de decisiones que se vuelven eternas. Y entre todo eso, quizá lo más importante, entendimos que pensar en la muerte no es perder el tiempo, es aprender a vivir despiertos. Cuando sabes que tu alma seguirá existiendo, que no se apaga, cuando se apagan tus signos vitales, dejas de malgastar tus días como si fueran infinitos. Empiezas a preguntar: ¿qué quiere Dios que haga con el poco o mucho tiempo que me quede? Ahora te toca a ti. Nadie puede creer por ti, nadie puede arrepentirse por ti, nadie puede decidir qué harás con Jesús en tu lugar. Pero tampoco estás solo frente a ese peso. El mismo Dios que un día recibirá tu alma, hoy está dispuesto a acompañar tus dudas, tus miedos, tus preguntas. Si algo en todo este mensaje te produjo inquietud, no lo apagues con distracciones. No pases al siguiente video como si nada. Tómate unos minutos después de esto para estar en silencio, para hablar con Dios, para decirle lo que quizá nunca te atreviste a decirle, aunque te da miedo morir, que no sabes dónde estás parado con Él, que quieres entender mejor, que necesitas su ayuda para creer. Y si sentiste que esta conversación te dio un poco de paz, un poco de claridad, o al menos un punto de partida, te voy a pedir algo muy concreto.
suscríbete al canal, no solo para sumar un número más, sino para seguir caminando juntos en temas que casi nadie quiere tocar, pero que definen demasiado. Dale también a compartir con esa persona a la que quisieras abrazar fuerte cuando piensa en la muerte y no sabe qué decir. Porque, al final, tu alma no es un detalle secundario, es lo único que cruzará intacto al otro lado. Todo lo demás se queda: tu cuerpo, tu cuenta bancaria, tus logros, tus títulos, incluso tus redes sociales. Lo único que se lleva tu alma es la relación que tuvo, o no tuvo, con Dios. En la muerte será, para todos, la misma puerta. Lo que cambia es quién te espera del otro lado, y esa es una decisión que solo puedes tomar mientras tus pulmones sigan respirando el aire de este lado de la eternidad.